¿Quién como Dios? Una vez más, aquí en el canal de YouTube, grabando em, estas lecturas del libro de El Peregrino Ruso. Eh, Tengo esta versión pequeñita que se consigue bastante fácil. Agregué un filtro antipop, no sé cómo se escuchará, me bloquea bastante la cara, así que solamente me van a ver parcialmente oculto. Y sin más preámbulos, vamos a continuar la lectura. Voy a aprovechar estos días para subir algunos capítulos más. Em, y bueno, sigo grabando de esta manera em, porque no sé usar bien el OBS. Según tengo por costumbre, me levanté muy temprano, cuando todos aún dormían. Apenas apuntaba el día cuando yo me enfrascaba ya en mi filocalía. Con cuánta alegría la abrí. Me parecía haber vuelto a encontrar a mi padre después de una larga ausencia, o a un amigo que hubiera resucitado de entre los muertos. La abracé y di gracias a Dios por habérmela devuelto. Comencé a leer a Teolepto de Filadelfia, en la segunda parte de la Filocalía. Quedé asombrado al leer que propone entregarse a la vez a tres diversas clases de actividad cuando te sientes a la mesa. Dice, da alimento al cuerpo, lectura a tu mente y oración a tu corazón. Pero el recuerdo de la bienhechora sobremesa de la víspera me explicaba prácticamente este pensamiento, y entonces comprendí el misterio de la diferencia entre el corazón y la mente. Cuando se despertó el capitán, quise darle gracias por su bondad y despedirme de él. Me sirvió el té, me dio un rublo de plata y nos dijimos adiós. Yo emprendí la marcha lleno de alegría. Al fin de la primera versa me acordé de que había prometido a los soldados un rublo, y ahora tenía uno en mi bolsillo. ¿Debía dárselo o no? Por un lado, pensaba para mis adentros, te dieron de golpes y te robaron, y ya no pueden hacerte mal alguno porque están detenidos. Pero por otro lado, acuérdate de lo que está escrito en la Biblia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y el mismo Jesucristo dijo, amad a vuestros enemigos. Y en otro lugar, y al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Hechas estas reflexiones, volví sobre mis pasos y llegué a la posada en el preciso momento en el que el convoy se estaba formando para iniciar la marcha. Corrí en busca de los dos malhechores, les puse el rublo en las manos y les dije, orad y haced penitencia. Jesucristo es el amigo de los hombres y nunca os abandonará. Dichas estas palabras, me alejé siguiendo el camino, dirección contraria a la que llevaban ellos. Después de haber andado 50 verstas por el camino real, entré por unos senderos de campo, más solitarios y propios a la lectura. Durante un tiempo fui vagando por los bosques, de cuando en cuando encontraba una aldea. Con frecuencia me quedaba todo el día en el bosque leyendo la filocalía, en la que encontraba admirables y profundas enseñanzas. Mi corazón se inflamaba en deseos de unirse con Dios mediante la oración interior, que yo me esforzaba por estudiar y descubrir en la filocalía. Al mismo tiempo, al mismo tiempo estaba triste por no haber podido hallar un abrigo donde poder entregarme a la lectura en paz y sin distraerme en otras cosas. Por esa época leía también mi Biblia y veía que empezaba a entenderla mejor. Encontraba en ella menos pasajes oscuros. Razón tienen los padres
al decir que la filocalía es la llave que descubre los misterios encerrados en las escrituras. Bajo su dirección comencé a comprender el sentido oculto de la palabra de Dios. Descubrí lo que significa en el hombre interior, oculto en el corazón, la verdadera oración, la adoración en espíritu del el reino de Dios dentro de nosotros, la intercesión del Espíritu Santo. Entendí el sentido de estas palabras. Vosotros estáis en mí, dame tu corazón, revestíos del Señor Jesucristo, los desposorios del Espíritu en nuestros corazones, la invocación, Abba Padre, y muchas otras cosas. Cuando oraba en lo más profundo de mi corazón, todas las cosas que me rodeaban aparecíanme bajo un aspecto encantador. Árboles, hierbas, aves, tierra, aire, luz, todas parecían decirme que existen para el hombre y que dan testimonio del amor de Dios por el hombre. Todas oraban, todas cantaban la gloria de Dios. Así llegué a comprender aquello que la filocalía llama el conocimiento del lenguaje de la creación y veía cómo es posible conversar con las criaturas de Dios. Así anduve caminando durante mucho tiempo. Llegué al fin a un país tan apartado que estuve 3 días sin ver una sola aldea. Había terminado mi pan y me preguntaba, no sin inquietud, cómo haría para no morir de hambre. Al momento de haber empezado a orar en mi corazón, desapareció mi angustia, me puse en las manos del Señor y me volvió la alegría y la tranquilidad. Continué luego un poco por el camino a través de un inmenso bosque, cuando apareció ante mi vista un perro de guarda que salía de entre los árboles. Lo llamé y se me acercó muy cariñoso, dejándose acariciar. Yo me alegré y me dije, he aquí también la bondad de Dios. Seguramente habrá en este bosque algún rebaño y este será el perro del pastor, o acaso sea el perro de algún cazador. De cualquier modo, ahora tendré ocasión de pedir un poco de pan, pues hace ya 2 días que no pruebo bocado, o al menos me indicarán dónde puedo encontrar el pueblo más cercano. El perro, después de haber dado unas vueltas a mi alrededor y al ver que no encontraba nada que comer, se volvió al bosque y por el mismo sendero por donde había venido. Yo lo seguí y al cabo de unos 200 metros volví a verlo, a través de los árboles, en una guarida de la que sacaba la cabeza ladrando. Luego vi que se acercaba por entre los árboles un campesino delgado y pálido, ya entrado en años sin ser viejo. Me preguntó cómo había llegado hasta allí, y yo le dije qué es lo que hacía en un lugar tan apartado, cambiando algunas palabras amistosas. Me rogó que entrase en su cabaña y me explicó lo que era un guardabosques, y que tenía a su cuidado aquel monte, que iba a ser talado. Me ofreció el pan y la sal, y entablamos conversación. Te envidio esta vida solitaria que llevas, le dije. No es como yo, que ando caminando de continua y estoy en contacto con todo el mundo. Si te gusta, me respondió, puedes vivir aquí y allí cerca hay una cabaña vieja que ha servido de vivienda al, al guarda que estuvo aquí antes que yo. Está un poco en ruinas, pero para el verano puede valer. Tú tienes tu pasaporte. Hay pan para los dos, con lo que me traen cada semana del pueblo. Y junto a nosotros corre este arroyo que no se seca jamás. Yo, hermano, hace 10 años que no como otra cosa que pan, y no bebo más que agua. Para el otoño, cuando se hayan terminado los trabajos de la recolección, vendrán 200 hombres para la tala de árboles. Yo ya no tendré nada que hacer aquí, y a ti tampoco te permitirán continuar en este lugar. Al oír estas palabras, sentí gran
tanta alegría que me faltó poco para echarme a sus pies. No sabía cómo agradecer a Dios su bondad para conmigo. Todo lo que yo podía desear y por lo que tanto había suspirado, aquí se me ofrecía en un momento. Hasta el otoño aún quedaban 4 meses y yo puedo, durante este tiempo, aprovechar el silencio y la paz del bosque para estudiar con ayuda de la filocalía la oración continua en el corazón. De modo que resolví instalarme en la dicha cabaña. Continuamos hablando y aquel buen hermano me contó su vida y sus ideas. En mi pueblo, me dijo, yo no era el último. Tenía un oficio que consistía en teñir las telas de rojo y azul. Vivía con holgura, pero no sin pecado. Engañaba mucho a mi clientela y juraba continuamente. Era grosero, bebedor y pendenciero. En ese pueblo había un viejo chantre que tenía un libro antiguo, muy antiguo sobre el juicio final. Iba a menudo a casa de los fieles ortodoxos para leer en ellas y recibía por ello alguna pequeña retribución. Alguna vez también venía a mi casa. La mayor parte de las veces le daba unos ochavos y él se quedaba a leer hasta el canto del gallo. Una vez estaba yo trabajando y oyéndolo al mismo tiempo. Leía un pasaje sobre los tormentos del infierno y sobre la resurrección de los muertos, cómo Dios vendrá a juzgar, cómo harán los ángeles sonar sus trompetas, el fuego y la pesca habrá allá, y cómo los gusanos devorarán a los pecadores. De repente sentí un miedo espantoso y me dije, yo no escaparé a esos tormentos, desde ahora voy a dedicarme a salvar mi alma y acaso llegue a conseguir el rescate de mis pecados. Reflexioné detenidamente y decidí abandonar mi oficio. Vendí mi casa y como vivía solo, me hice guardabosques sin pedir de salario más que el pan, vestido con que cubrirme y algunos cirios para encender durante las oraciones. Y ya llevo viviendo así más de 10 años. Solamente como una vez al día y no tomo sino pan y agua. Todas las noches me levanto al primer canto del gallo y hasta que amanece hago genuflexiones y salutaciones hasta tierra. Mientras rezo, enciendo 7 velas delante de las imágenes. Durante el día, mientras recorro el bosque, llevo unas cadenas de 60 libras sobre la piel. No juro, no bebo ni cerveza ni alcohol, ni peleo con nadie. Mujeres no las he conocido jamás. Al principio me sentía muy contento de vivir así, pero de cuando en cuando me veo asaltado por reflexiones que no puedo echar de la mente. Dios sabe si podré alcanzar el perdón de mis pecados, pero esta vida es bien dura. Y además, ¿sería verdad lo que decía el libro? ¿Cómo puede resucitar un hombre? Pues de aquellos que murieron hace 100 años y más, hasta el polvo ha desaparecido. Y quién sabe si habrá un infierno o no. Por lo menos, ninguno ha vuelto del otro mundo. Cuando el hombre muere, se corrompe y ninguna huella queda de él. Ese libro, ¿acaso lo hayan escrito los popes o los funcionarios para asustarnos, a nosotros los imbéciles, a fin de tenernos cada vez más sumisos? De modo que en esta vida vivimos miserablemente y sin consuelo alguno, y a lo mejor en la otra no habrá cosa alguna. Entonces, ¿para qué continuar así? ¿No será preferible aprovechar inmediatamente las buenas ocasiones? Estas ideas me persiguen, añadió, y tengo miedo de tener que volver a mi antigua ocupación. Yo sentía gran compasión por él y me decía a mí mismo, se dice que solo los sabios y los intelectuales se hacen libre pensadores e incrédulos, pero por lo visto también nuestros hermanos, los sencillos campesinos, se forman ideas bien raras y faltas de fe. Seguramente que el mundo oscuro llega a todos y acaso ataca más fácilmente aún a los más simples. Hay que buscar las mejores razones posibles y fortalecerse contra el enemigo por la palabra de Dios. Por eso, a fin de sostener un poco a este hermano y confirmar su fe, saqué de mi bolsillo la filocalía y la abrí en el capítulo 109 de la bienaventurado Ezequiel.
Le leí y expliqué que el miedo del castigo no es el único freno contra el pecado, porque el alma no puede librarse de los pensamientos culpables sino mediante la vigilancia del espíritu y la pureza del corazón. Todo esto se adquiere por la oración interior. Si alguno queje el camino del ascetismo, no solo por miedo de las torturas del infierno, sino también por el deseo del reino celestial, añadí, los padres comparan esta acción con la de un mercenario. Dicen que el miedo a los tormentos es la vía del esclavo, y el deseo de recompensa la del mercenario. Pero Dios quiere que vayamos a Él como hijos. Quiere que el amor y el celo nos empujen a comportarnos dignamente y que gocemos de la perfecta unión con Él en el alma y en el corazón. En vano te agotarás si te impondrás las pruebas y penitencias físicas más duras, si no llevas constantemente a Dios en el espíritu y la oración de Jesús en el corazón. Nunca estarás al abrigo de los malos pensamientos, estarás siempre dispuesto a pecar a la menor ocasión. Comienza pues, hermano, a rezar de continuo la oración de Jesús. Esto te resultará fácil en esta soledad, y pronto verás el provecho de esta oración. Las ideas impías desaparecerán, a la vez que la fe y el amor a Jesucristo se revelarán en tu interior, y comprenderás cómo los muertos pueden resucitar, qué es verdaderamente el juicio final y qué significa. Y encontrarás tanto gozo y ligereza en tu corazón que quedarás admirado, y ya no te cansarás ni serás turbado por tu vida de penitencia. Luego le expliqué como mejor pude cómo debía recitar la oración de Jesús según el divino mandamiento y las enseñanzas de los padres. Él parecía no desear otra cosa, y su turbación fue disminuyendo. Entonces, separándome de él, entré en la vieja cabaña que me había indicado. Qué alegría, Dios mío, y qué consuelo, qué embeleso sentía al penetrar en aquella cabaña, o mejor dicho, en aquella tumba. Parecíame como un hermoso palacio lleno de alegría y me dije, ahora, en este silencio y esta paz, vamos a trabajar como Dios manda y pedir al Señor que esclarezca mi espíritu. Y así comencé a leer la Filocalía con gran atención, desde el principio hasta el fin. En poco tiempo había acabado mi lectura y comprendía la sabiduría, la santidad y la profundidad de este libro. Mas como se trata en él de múltiples materias, yo no podía comprenderlo todo, ni reunir las fuerzas de mi espíritu sobre la única enseñanza de la oración interior, para llegar a la oración espontánea y continua en el interior del corazón. Y no obstante, eran grandes mis deseos de ello, según el mandamiento divino transmitido por el apóstol. Aspirad a los dones más perfectos, y en otro lugar, no apaguéis al espíritu. En vano reflexionaba, pues no sabía qué hacer. No tengo bastante inteligencia ni comprensión, ni a nadie que me enseñe. Voy a cansar al Señor a fuerza de oraciones, y acaso consienta en iluminar mi espíritu. Y así pasé un día entero rezando sin interrumpir ni un instante mi oración. Y he aquí que me vi en sueños en la celda de mi starets que me explicó la filocalía diciendo, este santo libro es de gran sabiduría. Es un misterioso tesoro de enseñanzas acerca de los secretos designios de Dios. No en cualquier lugar ni a todos es accesible este libro, pero encierra máximas escritas para cada uno, profundas para los espíritus profundos y sencillas para los simples. Por eso vosotros, las gentes sencillas, no os debéis leer los libros de los padres en el orden que están puestos aquí. Esta es una disposición conforme a la teología, pero aquel que no es instruido y desea aprender la oración interior en la filocalía, debe practicar el orden siguiente. Primero, leer el libro del monje Nicéforo, en su segunda parte. Segundo, el libro de Gregorio el Sinaíta entero, salvo los capítulos más cortos. Tercero, las tres formas de oración de Simeón el nuevo teólogo y su tratado de la fe. Y cuarto, el libro de Calisto e Ignacio. En estos textos
Cualquiera puede encontrar la enseñanza completa de la oración interior del corazón. Si quieres un texto todavía más inteligible, lee en la cuarta parte del modelo abreviado de oración de Calisto, patriarca de Constantinopla. Yo, que tenía la filocalía en mis manos, buscaba el pasaje indicado sin poder encontrarlo. Él, volviendo algunas páginas, me dijo: yo te lo voy a enseñar. Aquí está. Y tomando un trozo de carbón del suelo, hizo una señal al margen de la página frente al pasaje indicado. Yo escuchaba con mucha atención todas las palabras del Starets y procuraba grabarlas en mi memoria con firmeza y con detalle. En esto me desperté y, como todavía era de noche, continué acostado recordando todo lo que había visto en sueños y repitiendo lo que me había dicho el Starets. Después me puse a reflexionar. Dios sabe si es el alma de mi difunto la que me aparece así, o si son mis propias ideas las que toman forma, porque pienso con mucha frecuencia y durante mucho tiempo en la filocalía y en el Starets. Me levanté en esta incertidumbre de espíritu, pues ya apuntaba el día, y he aquí que en la piedra que me servía de mesa veo la filocalía abierta en la página indicada por el Starets y marcada con una raya de carbón, exactamente como en mi sueño. Hasta el carbón estaba junto al libro. Me quedé impresionado, recordándome de que no había dejado el libro allí la noche anterior, sino que lo había cerrado y colocado junto a mí antes de dormirme, y me acordaba además de que no había en él raya alguna que marcase aquella página. Todas estas coincidencias me daban fe de la verdad de la aparición y me confirmaron en la santidad de la memoria de mi Starets, de modo que comencé a leer la filocalía según el orden que me había sido indicado. Lo leí una vez, luego otra, y esta lectura inflamó mi celo y mis deseos de ver confirmado en actos todo cuanto había leído. Descubrí claramente el sentido de la oración interior y los medios de llegar a ella y sus efectos. Comprendí cuánto regocijaba al alma y cómo es posible distinguir si esta felicidad viene de Dios, de la naturaleza sana o de la ilusión. Y ante todo procuraba encontrar el lugar del corazón, según las enseñanzas de San Simeón el nuevo teólogo. Habiendo cerrado los ojos, dirigía mi mirada hacia el corazón, procurando representármelo tal como se encuentra en la parte izquierda del pecho y escuchando sus latidos. Primero practiqué este ejercicio durante media hora, varias veces al día. Al principio no veía más que tinieblas, pero bien pronto mi corazón apareció y comencé a sentir su profundo movimiento. Después conseguí introducir en mi corazón la oración de Jesús y hacerla brotar de él, según el ritmo de la respiración, tal como lo enseñan San Gregorio el Sinaíta, así como Calisto e Ignacio. Para conseguirlo, miraba mentalmente a mi corazón, inspiraba el aire y lo retenía en mi pecho diciendo: Señor Jesucristo, y lo expiraba añadiendo: Tened piedad en mí. Al principio me ejercité en esto durante 1 o 2 horas. Después me apliqué cada vez con mayor frecuencia a este ejercicio, y al fin me ocupaba en él casi todo el día. Cuando me sentía pesado, fatigado o inquieto, enseguida leía en la filocalía los pasajes que tratan de la actividad del corazón, y pronto volvían a renacer en mí el deseo y las ansias por la oración. Al cabo de 3 semanas sentí un dolor en el corazón, y luego un agradable calor y gran sentimiento de consuelo y de paz. Esto me dio mayores fuerzas para ejercitarme en la oración, a la cual iban todos mis pensamientos y comencé a sentir una gran alegría. A partir de aquel momento, de vez en cuando sentía diversas sensaciones nuevas, en el corazón y en el espíritu. A veces era como una agitación en mi corazón y una agilidad, una libertad y un gozo tan grandes que quedaba transformado, y me veía en éxtasis. A veces sentía muy ardiente amor a Jesucristo y a toda la divina creación. A veces las lágrimas corrían sin esfuerzo de mi parte, como un reconocimiento al Señor, que había tenido compasión de mí, pecador empedernido. A veces mi pobre y limitado espíritu se llenaba de tales luces,
que comprendía con toda claridad qué cosas que antes yo no hubiera podido siquiera concebir. A veces el dulce calor de mi corazón se extendía por todo mi ser y empezaba a sentir con gran emoción la presencia del Señor, y a veces, en fin, sentía una intensa y profunda alegría al pronunciar el nombre de Jesucristo, y comprendía el significado de sus palabras. El reino de Dios está dentro de vosotros. Bueno, lo voy a dejar aquí porque el capítulo 2 eh, continúa y es bastante extenso. Nos vemos la próxima. Tengan un bendecido día.